de Jesús. Dios me le bendiga. Lo bendigo a usted en el nombre del Señor hoy. Hoy es un día extraordinario porque es un día donde nosotros podemos estar en la presencia del Dios del cielo. Es verdad que cada día que pasa se convierte en nosotros en un tiempo interminable, en un tiempo tremendo por la falta que nos hace reunirnos en la casa de Dios, reunirnos en el templo y tener nosotros ese contacto físico y darnos ese calor humano. Eso nos hace falta, de verdad que sí. Y yo pienso que si a mí me hace falta, a usted también. Pero real y efectivamente la Biblia dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo sé que tenemos que sacarle provecho a este tiempo en el que estamos viviendo, en el que Dios nos ha permitido vivir. Ahora debemos nosotros de aprovecharlo, como dice la palabra de Dios. Es un tiempo para nosotros tener una buena comunión con Dios. Así que hermanos y hermanas, debemos nosotros de entender que estamos viviendo el tiempo de Dios. No es el tiempo del hombre, el tiempo es de Dios y Dios controla los tiempos. La Biblia dice que los tiempos están en la mano de Dios. Así que hermanos y hermanas, vamos a confiar en Dios, vamos a depender de Dios y realmente en el día de hoy yo le traigo un mensaje del cielo acabado de cocinar en el cielo para usted. Está fresquecito. Así que reciba en el día de hoy una buena palabra de Dios. Reciba en el día de hoy un mensaje de aliento. Reciba en el día de hoy un mensaje de ánimo. Yo como pastor vine a darle ánimo a usted. Yo como pastor vine a darle a usted aliento y ayudarlo a levantar su fe y que usted pueda confiar en las promesas de Dios. Así que de inmediato inclinamos nuestra cabeza y oramos a Dios, Padre Santo y Padre bueno, Dios eterno, Dios de pactos inquebrantables. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres incambiable, tú no te mudas. Por lo tanto, tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas. Y por esa razón, en esta mañana, yo puedo venir a ti confiadamente, oh Dios, y puedo venir a ti con una actitud intercesora, porque Jesús nos ha dado la oportunidad de tener accesibilidad a tu presencia. Y venimos a ti en esta hora bendita, oh Dios, para presentarte, oh Señor, a los hermanos de la Iglesia de Dios de los Reyes, especialmente para presentarte nuestras familias, para presentarte, Señor, oh Dios, aquellos que están sin esperanza y aquellos que están viviendo una vida desalentada en este tiempo, en este momento. Señor, pero queremos rogarte, oh Señor, por todas las naciones del mundo. Es una oración que no podemos parar, que no podemos dejar en esta hora, que no podemos dejar en este tiempo, porque la humanidad entera está atravesando el momento más crítico de su historia y solamente tú tienes solución a los problemas de la humanidad. Nadie más tendrá solución para la problemática de la humanidad. Solamente tú, que eres el que controla los tiempos y que eres el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, tú puedes resolver esta situación que está atravesando la humanidad. Por eso te rogamos por todas las naciones del mundo que están siendo afectadas. Oh Dios, en este momento, que tú pares la mortandad en la humanidad. Por favor, Señor, ten misericordia. Tu indignación es por un momento, pero tu misericordia es eterna. Tu misericordia es por siempre. Y apelamos a tu mucha misericordia ahora, para que tú tengas misericordia, oh Señor, de nuestro país y que tú puedas tener compasión de nosotros. Nos humillamos delante de ti. Este es un tiempo de humillación, oh Dios, y nosotros nos humillamos delante de ti, oh Padre Santo.
a fin de volver nuestro rostro a ti y suplicarte que tenga misericordia de nosotros. Queremos presentarte, Señor, a todos los servidores públicos. Oh Dios, queremos presentar al cuerpo médico privado y público, Señor, que está laborando a fin de traer ayuda y de poder colaborar y atender la vida de la gente que está sufriendo en esta hora y que está padeciendo. Te queremos pedir también por la Policía Nacional, te queremos pedir también por el Ministerio de Defensa, Señor, por las Fuerzas Armadas que está también en la calle y por toda la gente que tiene que salir de una manera u otra, que no podemos salir, no debemos salir, pero hay circunstancias que obligan a la gente a salir a la calle. Cuídalo, protégelo, bendícelo y líbralo, Señor, de toda infección y contagio de este virus. Señor, gracias te damos en esta hora y te presentamos tu palabra para que tú la bendiga y la haga fructificar en los corazones que la han de escuchar. Muchas gracias, Señor. Trae salud, salvación y vida eterna a través de tus palabras. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano y hermana, que podemos confiar en ese Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Yo te traigo un mensaje hoy de parte de Dios bajo el título: no dejes de ver tu futuro. Sí, tenemos que permanentemente mantenernos viendo nuestro futuro. ¿Pero qué futuro vamos a ver? Un futuro positivo, un futuro promisorio que tenemos por delante de parte de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a la palabra de Dios, que es la que nos sirve a nosotros de base y nos da el aliento necesario y nos da la guianza necesaria en cualquier circunstancia. Y en este tiempo nosotros tenemos una palabra de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15, que dice de la manera siguiente: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Alabado sea Dios. Qué buena palabra es esta. Hemos tomado a Abraham como modelo o como tipo en esta hora para nosotros sacar algunas lecciones de la vida de Abraham que pueden servirnos a nosotros, a ayudarnos a mantener la visión, a mantenernos viendo nuestro futuro positivamente, y para eso tenemos que descansar en la palabra de Dios. Déjeme decirle, hermanos y amigos, que Dios actúa por medio de su palabra. Eso está claro para todos los que conocemos al Señor. Dios actúa a través de sueños y visiones que nos los da a través de su palabra. Ahora bien, ¿qué es visión? Visión es tener una imagen clara de lo que Dios quiere que yo sea y yo haga. Visión es tener sueños de lograr algo que está en el futuro. Es ver algo como cierto y real sin haber ocurrido. De eso se trata este mensaje, de eso se trata el futuro. Fe es visión, visión es fe, como usted lo quiera ver, como usted lo quiera poner, sino que Hebreo 11:1 nos da la respuesta realmente de lo que es la visión. Nos dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que eso no está hablando a nosotros de visión y no está hablando de futuro. Esa convicción de nosotros ver las cosas como si, que no son como si fueran. Alabado sea Dios. Visión es sinónimo de futuro. El futuro es aquello que está por venir. Es una serie o un conjunto de acontecimientos y cosas que están por suceder en un tiempo posterior al presente. En otras palabras,
lo que viene por delante, lo que está por delante, lo que está por venir. Y yo te quiero decir a ti que lo que está por venir es mejor que lo que está pasando ahora, que lo que está por venir es un futuro positivo para tu vida, es un futuro positivo para nuestro país, es un futuro positivo para tu familia, es un futuro positivo para la iglesia. Alabado sea el Señor. Ahora bien, esa serie de acontecimientos que está por vivir la humanidad y que está por vivir la iglesia y que estamos por vivir nosotros, tenemos que comenzar a visualizarlo desde ya, desde ahora, desde donde estamos, en la plataforma donde estamos situados, tenemos nosotros que tener un enfoque positivo del futuro. Y viene la pregunta entonces, ¿cómo te visualizas tú en el futuro? Es muy importante. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo te visualizas tú en el futuro? Necesitamos tener una imagen clara de un futuro positivo. ¿Cómo será nuestro futuro si tenemos éxito? ¿Ha pensado usted en eso? Le dejo de tarea esa imagen para que usted la haga de su vida, de su familia, de cómo será usted en el futuro. ¿Ha pensado usted cómo se va a ver usted en el futuro que viene? No con una imagen de derrota, porque Dios no nos creó a nosotros para la derrota, ni para vivir apesadumbrado, ni triste, sino Dios nos creó a nosotros para la victoria permanente. Alabado sea Dios. En medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas que se dan en la vida de los seres humanos. Pero por encima de todo eso, tenemos que estar firmes, como dice la palabra de Dios, y habiendo acabado todo, está firme. Y así es que debemos de estar los creyentes. Cuando pase esta turbulencia y cuando pase esta situación anómala en la que estamos viviendo, debemos de estar firme, como dice la palabra de Dios. Necesitamos tener una imagen clara y positiva de nosotros mismos. Todos los seres humanos piensan en imágenes, no en palabras. ¿Escuchó eso? Todos los seres humanos piensan en imágenes, no en palabras. Cuando Dios te dice, te voy a dar un ejemplo, cuando Dios te dice, te voy a dar un carro, usted no piensa en palabras, usted piensa en imágenes. Usted inmediatamente piensa qué tipo de carro va a tener, cómo va a ser. Usted piensa en el color del carro. Usted hasta se ve guiándolo. ¿Sí o sí? Claro que sí. Cuando Dios te da una palabra, te dice y te dice, te voy a bendecir. Usted no piensa en palabras, usted piensa en imágenes. Usted se ve pagando las deudas, usted se ve teniendo una casa, usted se ve teniendo un carro, si está enfermo se ve sanado, si está desempleado se ve laborando en una empresa, en fin, una cantidad de imágenes afloran a su mente y a su corazón y a su pensamiento. De manera que, déjame decirte esto, tú vas a tener una visión de las palabras que tú escuchas. Vuelvo a repetirlo. Tú vas a tener una imagen o va a tener una visión de las palabras que tú escuchas, sean negativas o sean positivas. Si tú escuchas palabras negativas, tú vas a tener una imagen negativa en tu vida, tu visión va a ser negativa y tú en consecuencia vas a actuar negativamente. Por el contrario, si tú escuchas palabras positivas, tú vas a tener imágenes positivas, tú vas a actuar positivamente y vas a creer positivamente. Romano 10:17, oiga lo que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que está claro que si tú escuchas palabra negativa, tú vas a tener una fe negativa. Si tú escuchas palabra positiva, tú vas a tener una fe positiva. Si tú escuchas a los profetas y a los apóstoles de la fatalidad y escuchas la palabra de la calle o la palabra de la televisión, sobre todo en este tiempo, ahora donde
la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales, tienen nuestras vidas saturadas de palabras negativas, de cosas negativas. Y todo lo que se dice es hablar de un futuro negativo, de un futuro de derrota, que la economía se fue a pique, que no hay esperanza, que se han perdido los empleos, que la industria está cerrada, que todo está cerrado. Todo lo que habla la gente es de fatalidad, de cosas negativas, y están sembrando, están creando una cultura negativa en los seres humanos en esta generación que nos ha tocado vivir, y va a surgir una generación llena de cosas negativas, una generación apesadumbrada, una generación desechada, una generación mala, con una mentalidad crítica, de derrota, una mentalidad donde las personas se van a volver más vulnerables que nunca, porque las noticias que nos están dando son todas negativas. Pero yo vine a traerte una palabra de aliento, yo vine a decirte lo contrario. Alabado sea Dios. Tú tendrás una visión positiva y tú tendrás una vida negativa. Tu futuro será positivo, no negativo. Nosotros tenemos que ver nuestro futuro positivamente. No escuche ni haga caso de la mala noticia. Es verdad que cuando encendemos la televisión, sin pedirnos permiso, entran a nuestros hogares y nos invaden con mala noticia y con augurio, con palabras como si fueran pasar una película de terror, tanto muertos, tantas cosas, y continuamente están dándonos las estadísticas terroríficas de los muertos que hay en el mundo, de los infectados por el virus. Y es un desastre lo que está pasando, lo que está aconteciendo en el mundo. Eso es verdad, esa es la realidad. Pero esa eso es lo que está pasando, ¿verdad? Pero esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es la verdad de Dios, es lo que Dios dice para tu vida, es lo que Dios ha dicho para mi vida, es lo que Dios ha dicho en su palabra que va a ocurrir en tu vida. Lo mejor está por venir. Por lo tanto, yo no acepto que me vengan con malas noticias ni con palabras negativas, porque me van entonces a hacer producir una vida negativa. Y yo no quiero eso. Yo quiero una vida positiva. Aunque esté pasando todo eso que esté pasando, mi enfoque es en el futuro de Dios, en lo que Dios ha dicho que tiene para mí. Alabado sea Dios. Y eso es lo mismo que Dios tiene para ti. Por lo tanto, no deje de ver tu futuro. Vamos a la vida de Abraham. Oiga lo que dice Génesis 12:1, el llamamiento de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese fue el llamado de Dios a Abraham. Dios le da a Abraham, conjuntamente con su llamamiento, 7 promesas. Oiga lo que Dios le dice a Abraham en el versículo 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, número 1. Y te bendeciré, número 2. Y engrandeceré tu nombre, número 3. Y será bendición, número 4. Bendeciré a los que te bendijeren, número 5. Y voy a maldecir a los que te y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí tiene 7 promesas. Cuando Dios te llama, cuando Dios llama a una persona, Dios no lo llama y lo deja en banda, no lo suelta así, no lo llama por llamarlo. Dios le da palabra, Dios le da promesa para que confíen en el llamamiento que Dios le ha hecho. Y precisamente eso es lo que está pasando con Abraham. Ahora bien, vamos a ver la dinámica de cómo se desenvuelve la vida de Abraham. Abraham edificó un altar. Lo primero que hizo Abraham, o Abraham, como usted quiera llamarlo, fue edificar un altar a Jehová. Génesis 12, 7 y 8, oiga lo que dice. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se le apareció a Abraham e inmediatamente lo primero que hizo Abraham fue edificar un altar a Jehová. Pero oiga más,
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en Betel, teniendo al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó su nombre. Esa es la dinámica positiva de la vida de Abraham, que es el padre de la fe y es ejemplo para los creyentes. Dios se le aparece a Abraham y Abraham inmediatamente edifica un altar a Jehová e invoca su nombre, adora su nombre y se humilla delante del Dios que le apareció. Pero al mismo tiempo de Abraham edificar un altar a Jehová, entonces Dios vuelve y se le aparece, porque esa es la dinámica. Es la presencia de Dios que se manifiesta cuando tú y yo somos gente de altar. Abraham era un hombre de altar, Abraham era un hombre de oración, Abraham era un hombre que tenía una comunión permanente con Dios, y esa comunión lo hacía estar en la presencia de Dios. Esa comunión lo hacía que Abraham edificara altar a Jehová y Jehová se le apareciera entonces a él. Porque cuando tú tienes una vida de oración y una vida de comunión con Dios, Dios se te aparece, su presencia es real y tú vives en la presencia de Dios, como decía Elías, que era un hombre de oración, pero Elías hacía un enunciado cada vez que tenía que aparecer en un escenario. Todo lo que hemos leído la Biblia, sabemos que cuando Elías aparecía decía, vive Jehová y vive tu alma, en cuya presencia estoy. Elías era un hombre que vivía también en la presencia de Dios, porque era un hombre de altar, era un hombre de oración, que vivía orando en la montaña. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de altar, tenemos que pensar que la palabra de Dios nos dice que solamente en el Antiguo Testamento se menciona 396 veces la palabra altar. Ahora bien, la palabra altar, no piense usted que es edificar allí un monumento, un montón de piedra rústica, o hacer algo, o hacer un altar como lo conocemos ahora en el argot popular o la iglesia popular, como hace altares. No, 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 no. Un altar en la antigüedad y el altar del cristiano es diferente. El altar del cristiano significa sacrificio, significa ofrenda, significa entrega, significa comunión, significa consagración, significa precio, significa tiempo. Por eso no todo el mundo es gente de altar. Pero hoy yo hago un llamado a los creyentes en Cristo Jesús, a los hermanos de la Iglesia de los Reyes específicamente, a que seamos gente de altar, creyente de altar. Es decir, que seamos gente que demos un sacrificio de alabanza a Dios, que demos una ofrenda a Dios, porque cuando usted ora, usted está dándole una ofrenda, Dios te le está ministrando. Dice la palabra que cuando oramos, le ministramos a Dios y Dios nos ministra a nosotros, porque nosotros vamos a Dios y Dios viene a nosotros. Es un camino de doble vía realmente, pero vivir una vida de altar significa tener entrega, tener comunión con Dios, tener consagración. Eso implica que hay que pagar un precio. Número 6, hay que dar un precio. Usted tiene que dar un precio porque usted tiene que sacrificarse. Usted tiene que sacrificar tiempo para Dios, tiene que dedicar tiempo para Dios. Y no todo el mundo está en esa tónica de dar tiempo para Dios. Damos tiempo para muchas cosas, menos para Dios. Yo pienso que ahora, en esta situación que estamos viviendo, los creyentes tenemos todo el tiempo del mundo para pasar tiempo con Dios y levantar un altar a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora bien, hasta ahí todo está lindo, todo está bien, todo está correcto en la vida de Abraham. Pero ¿qué pasó en la vida de Abraham? Si nosotros seguimos leyendo la Biblia, el libro de Génesis, más para adelante nos encontramos cuando llegamos nosotros al capítulo 12, en el mismo capítulo 12, versículos 9 y 10, que Abraham abandonó el altar. Y eso es peligroso, eso es tremendo, eso es dramático. Cuando un creyente olvida el altar, suceden una cantidad de cosas negativas que
que son tremendas. Vamos a ver la vida de Abraham. Abraham abandonó el altar y mire lo que pasó. Descendió a Egipto. Todos nosotros sabemos que Egipto significa el mundo. Lo que estamos diciendo es que cuando Abraham abandonó el altar, descendió al mundo. En pocas palabras, oiga lo que dice el versículo 9. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negué. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Wow. ¿Qué ocurre cuando abandonamos el altar? Cuando abandonamos el altar hay un descender. Eso es lo primero que ocurre en la vida. La gente no se va al mundo así de golpe y porrazo. Eso es un proceso, es poco a poco. La gente descuida el altar, la gente deja de orar, deja de leer la palabra, deja de ir a la iglesia, deja de visitar a los hermanos, ya nada le atrae en la iglesia y entonces la gente cae en una situación, ¿verdad? Que nada lo sala ni nada lo endulza, como digo yo y como dicen alguna gente, nada le da frío ni nada le da calor espiritualmente, porque está descendiendo. Ahora bien, dice que él descendió él descendió a Egipto camino al Negué. ¿Y qué es el Negué? Bueno, el Negué es un desierto, y en ese tiempo era un desierto terriblemente peligroso, porque era un desierto completamente árido. Allí no había palmeras, allí no había fuente de agua, allí lo que habían era muchas ratas, allí lo que habían era serpiente venenosa, allí lo que habían eran víboras, allí habían animales feroces que salían sin saber de dónde. Era crítico, era tremendo. Y Abraham se arriesgó a cruzar el desierto del Negué para llegar a Egipto. Y eso es lo que ocurre. Cuando queremos descender a Egipto, estamos en medio de peligros, estamos en medio de fieras, en medio de víboras. ¿Y cuántas cosas nos pueden ocurrir en medio de ese desierto por el cual comenzamos a caminar? Hay un descender. Abraham descendió a Egipto y miren lo más triste, que moró allá, hizo su habitación, hizo su casa allá en Egipto. Cuando abandonamos el altar, hermano y hermana, descendemos a Egipto. Nos olvidamos de las promesas de Dios, olvidamos lo que Dios nos había dicho, olvidamos el propósito de Dios. Abraham descendió a Egipto porque hubo hambre y él se olvidó de todo lo que Dios había dicho. Ay, hermano, cuidado en este tiempo si nosotros descendemos a Egipto, si nos olvidamos de la promesa de Dios en medio de esta hambre que está pasando la humanidad, en medio de esta situación de crisis, en medio de tanta mortandad y de tanta enfermedad, donde no hay solución para los problemas de la humanidad. No nos desesperemos, vamos a confiar en Dios y vámonos a quedar donde estamos, en la iglesia. Vámonos a quedar donde estamos, sirviéndole al Señor, agradando a Dios y viviendo para Dios, que Dios tiene control de todo. No olvidemos la promesa de Dios, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y ha dicho en otra parte, y lo dijo Jesús mismo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no olvide usted la promesa de Dios ni el propósito de Dios. No abandone el propósito de Dios, que fue lo que hizo Abraham. Cuando abandonamos el altar, perdemos el enfoque. ¿Escuchó eso? Cuando nosotros abandonamos el altar, nosotros perdemos el enfoque. Alabado sea Dios. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que ser como los caballos en el hipódromo, que le ponen dos antiojeras para que no mire ni a diestra ni a siniestra, para que no mire para ningún lado, sino que se enfoque en la meta, en la carrera que tiene por delante, que mire solamente hacia adelante. Y así tenemos que estar los creyentes en este tiempo, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo el Señor. No pierda el enfoque. Cuando nosotros olvidamos el altar, perdemos la pasión por Dios, por su obra. Es peligroso porque los proyectos de Dios
lo perdemos, ponemos en peligro, en riesgo nuestras vidas y también el plan de Dios es abortado. Se aborta el plan de Dios, se frustra, se marchita. Alabado sea Dios. La vida de Abraham en Egipto, déjeme decirle, fue un desperdicio. Abraham había desperdiciado el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios por estar buscando las cosas materiales en Egipto. Cuidado con eso. Es verdad que tenemos que doblar la guardia, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y hasta volvernos trabajólicos en este tiempo para poder sobrevivir, sobre todo ahora que la cosa está como está, ¿verdad? Tenemos que doblar el esfuerzo del trabajo y de todas las cosas a fin de poder sobrevivir, pero no perdamos el enfoque, no perdamos nosotros el propósito de Dios en nuestra vida. Qué triste cuando un creyente deja de lado la promesa de Dios y el propósito de Dios. No perdamos el propósito de Dios. Dios tiene propósito para tu vida. Dios te ha salvado, Dios te ha llamado y te ha dado esperanza y te ha salvado con un propósito eterno. Por lo tanto, no pierda el propósito de Dios por nada ni por nadie. El estado de ánimo de Abraham fue tremendo. Si vamos al capítulo 13, entonces nosotros vemos cuál es el estado de ánimo de Abraham. Aunque él logró muchas cosas materiales en Egipto, sin embargo, estaba pasando por una situación de crisis emocional, de crisis espiritual, de crisis física, en todos los órdenes menos económica. Alabado sea Dios. Abraham regresó de Egipto porque él se hizo muy rico en Egipto, porque realmente Egipto ofrece riqueza, ¿verdad? Entre otras cosas. Oiga lo que dice el capítulo 13, versículo 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Versículo 4 dice, y volvió al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Wow, felicitaciones a Abraham, qué bueno que no se quedó en Egipto, sino que volvió de Egipto a Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Él volvió allí al lugar donde él había edificado altar a Jehová. Ese es el llamado que Dios te está haciendo. Si tú estás descendiendo a Egipto o si tú has descendido a Egipto, no te quede en Egipto, no te quede en el mundo, vuelve otra vez al lugar donde Dios te llamó, vuelve a la casa de Dios, vuelve al primer amor, vuelve a hacer las primeras obras y vuelve otra vez a tu Dios que te está esperando. Eso hizo Abraham. Ahora bien, en esa situación, cuando él vuelve de Egipto y que vuelve a Betel, dice que volvió con Lot. Sería bueno recordar que Dios llamó a Abraham y le dio promesas a Abraham, no a Lot. Debemos aclarar eso, que Dios no llamó a Lot ni le dio promesas a Lot. Dios llamó a Abraham y le dio promesa a Abraham. Ahora bien, cuando llegamos al versículo 11, oiga lo que pasa. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno hacia el otro, porque Lot estaba persiguiendo fines que no eran lo mismo que perseguía Abraham. Abraham tenía un llamado de Dios, Lot no tenía ese llamado de Dios y por lo tanto Lot siempre estaba pensando en las cosas materiales, en cómo incrementar su riqueza. Y dice que cuando vio toda esa llanura, cuando él vio el Jordán y vio todo aquello, fue tendiendo su tienda, fue caminando
hacia Sodoma y Gomorra. Y todo lo que han leído la Biblia saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Todos sabemos lo que significa Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el buen corazón de Abraham, que era un gran pacificador, que era un gran hombre de Dios, al ver que tenían ambos mucha riqueza, Abraham le dijo a Lot, bueno, pero ok, está bien, tú elegiste las llanuras, pero si vamos a hacer lo siguiente, tú y yo somos hermanos, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, pero no haya altercado entre nosotros dos. Pero ¿qué pasó? Que eso produjo dolor en Lot, eso produjo separación, esa separación produjo dolor en Abraham. Abraham estaba desanimado, desalentado, muy triste por la separación del malagradecido de Lot, porque si Dios llama a Abraham y Dios bendice a Abraham y Abraham saca a Lot de Ur de los Caldeos junto con él, Lot era su sobrino y posiblemente su hijo de crianza, podríamos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, Lot se separó de Abraham cuando él vio las posibilidades de crecer solo, de tener mucha riqueza solo. Yo quiero decirle a ustedes en esta mañana que todo evento de separación produce dolor. Realmente la separación produce dolor, ya sea por muerte, si hay muerte en la separación, cuando se separa un ser querido de nosotros, eso va a producir dolor y por eso es que la muerte es tan dolorosa, por la separación física y emocional de nosotros y de nuestros seres queridos. El divorcio produce, la separación producida por el divorcio produce mucho dolor también, produce dolor emocional, produce un trauma, una situación crítica, pero no solamente eso, que toda la separación, ¿verdad? Va a producir situaciones de crisis en la vida de los seres humanos y la separación del malagradecido de Lot también produjo mucho dolor en Abraham y mucha tristeza. Es decir, que cuando un mal hijo se separa de nosotros, produce también en nosotros tristeza, produce dolor y todas esas cosas que estamos diciendo. Alabado sea el Señor. Pero hay que escuchar a Dios desde el lugar donde tú estás. Eso fue lo que pasó con Abraham. Vea lo que dice el versículo 14. Abraham escuchó a Dios desde el lugar donde estaba. Dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Cuando tú vuelves al altar, vuelve a escuchar a Dios. Esa es una ley inviolable. Cuando tú vuelves al altar, es como si cuando tú estás en el altar, tú tienes la oportunidad de escuchar a Dios. Abraham volvió al altar y entonces escuchó nuevamente la voz de Dios. Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Dios te está diciendo a ti lo mismo. Alza ahora tus ojos. Óigame, cuando tú vuelves al altar, que es un tiempo de escuchar la voz de Dios, yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo hace que tú no escuchas la voz de Dios? ¿Qué tiempo hace que tú no escuchas la voz de Dios? Pues aquí tiene la receta. Vuelve al altar y va a escuchar la voz de Dios. No importa dónde estés situado tú ahora, tú tienes que escuchar a Dios desde el lugar donde estás. Vuelvo a repetirlo. No importa el lugar donde tú estás situado ahora, tú tienes que escuchar la voz de Dios desde el lugar donde tú estás. ¿En qué lugar estás tú situado ahora? Emocionalmente, económicamente, físicamente, espiritualmente. ¿Cuál es tu situación ahora? No importa dónde estés situado ahora, ¿está enfermo?
¿Tiene temores? ¿Tiene dudas? ¿Tiene incertidumbre? ¿Está pesadumbrado? ¿Está pasando por una crisis? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En qué lugar tú estás ahora? Tiene que escuchar a Dios. Tiene que escuchar a Dios. No importa cuál sea tu estado de ánimo. Gloria al Señor. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios y tienes que buscar a Dios por una razón de que Dios te ha llamado. Tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Tú tienes un destino profético. Tú tienes una promesa de Dios. No te puedes quedar apesadumbrado donde tú estás, ni triste, ni acongojado, ni lleno de dolor, ni cargado de incertidumbre. Tú tienes promesa de Dios. La Biblia dice en segunda de Corintios 1:20, porque toda la promesa de Dios son en Jesucristo, sí, y en él son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. De manera que Dios se va a glorificar en tu vida. ¿En qué lugar tú estás situado? La pregunta. Todo lo que tú miras con la visión de Dios, Dios te lo va a dar, hermano, amigo. Cobra ánimo, no dejes de ver tu futuro. La visión que Dios te da te va a transformar y te va a cambiar, y va a cambiar tu porvenir, va a cambiar tu futuro, porque lo mejor está por venir. La visión que Dios te da no depende de lo que tú ves, de lo que tú estás viendo ahora, ni de lo que tú oyes ahora. No depende de lo que tú eres hoy, no depende de lo que tú tienes hoy, depende de lo que Él dice que viene mañana para ti, de lo que tú tendrás mañana, y tú tendrás mañana mejores cosas que las que tienes hoy. No importa que más de 10 millones en los Estados Unidos hayan perdido el empleo, no importa que aquí más de 46,000, casi 50,000 empresas hayan cerrado, no importa que casi 700,000 personas han perdido su empleo, no importa lo que esté pasando, no importa que no haya comida, no importa que no haya cuarto, no importa que la cosa esté mala, no importa que haya toque de queda, no importa que haya cuarentena. Dios tiene algo mejor para ti mañana. Alabado sea Dios. Lo mejor está por venir para tu vida. Dios no se limita a tu condición actual. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a volver a repetir. Dios no se limita a tu condición actual. Y te voy a poner un ejemplo de la palabra de Dios. Y te voy a hablar de Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26:1. Dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Eso fue una cosa terrible, pero Dios llamó a Isaac y le dio una promesa a él. Y le apareció Dios a Isaac y le dijo, oye, no te muevas de aquí. Todo el mundo se desgaritó para Egipto a buscar comida. Todo el mundo se fue con su familia, inclusive para Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo, no te muevas de donde está. Quédate aquí, porque te voy a bendecir. Te bendeciré y te haré multiplicar y te haré crecer, porque las promesas que le di a Abraham te las doy a ti, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que pasó con Isaac, porque todo lo que usted ve y todo lo que usted cree que Dios le va a dar, Dios te lo da. Todo lo que tú ves con la visión de Dios, Dios te lo da. Entonces, la perspectiva humana era negativa, porque había una gran hambre en Gerar. Había una gran hambre allí, tan terrible como la primera hambre que hubo cuando Abraham huyó a Egipto. Era una negatividad terrible. Había una sequía enorme. El ganado se moría de la sed. Los frutos no podían cosecharse. La agricultura estaba en bancarrota. No había nada que comer. Cualquiera salía huyendo. Esa es la verdad. Sin embargo, Isaac se quedó en Gerar obedeciendo la palabra de Dios. La perspectiva humana que había era negativa. Todos los especialistas, yo me imagino los ingenieros agrónomos y habían en ese tiempo pronosticando la gran hambruna que iba a continuar, la sequía, que no se podía sembrar, no había cosecha, no había nada, ni siquiera alimento para el ganado.
el ganado se moría de sed y todo era tétrico. ¿Cómo estamos viendo nosotros la situación ahora? La perspectiva humana ahora es negativa. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene del mundo? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene de tu futuro? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para lo que tú haces, para lo que tú vives? Oh, pues la perspectiva de Dios es positiva. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y con esto voy a terminar. Oiga lo que dice. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y aquel varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Tú siempre tendrás lo que estás viendo. Obediencia, obediencia. Óigame, Isaac no se llevó de lo que decían los especialistas. Los especialistas hablaban negativamente, sin embargo, él sembró confiando en Dios y Dios lo bendijo. Así que no importa cuál sea la situación que esté atravesando hoy, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer multiplicar y la bendición de Dios va a venir sobre tu. Mantente mirando tu futuro y viendo tu futuro positivamente. Así que te invito a que tengas un futuro mejor, porque lo mejor está por venir. Oramos a Dios, Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu palabra. Tus palabras son eternas, tus palabras son la verdad. Te pedimos, Señor, que tú bendiga todo lo que la escucharon y que esta palabra tú la hagas fructificar en los corazones que la escucharon, que corra y sea glorificada y que este sermón cambie la vida y el corazón de la gente y que cambie la perspectiva del futuro de nuestros oyentes, de nuestros hermanos en la fe, para que tengan un futuro mejor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les recuerdo a sí mismo someternos a las autoridades, a las cosas, ¿verdad?, que han dicho las autoridades que debemos nosotros realizar, a las medidas de higiene que debemos realizar, no salir de nuestra casa, lavarnos bien las manos, cubrirnos bien con nuestra mascarilla, orando y buscando la presencia de Dios. Que Dios le bendiga y le dé un buen futuro. Hasta la próxima. Dios le bendiga.